Lo que están a punto de escuchar no es ciencia ficción, no es un cuento, no es una leyenda, es algo que existe, aquí, en México, y el mundo entero lo está mirando con los ojos muy abiertos. Existe un ser vivo que puede regenerar su propio corazón, un ser vivo que puede reconstruir su cerebro, un ser vivo que ha sobrevivido en este planeta por más tiempo del que podemos imaginar. Y ese ser nació en México. Se llama Axolotl. En náhuatl, la lengua de los antiguos mexicanos, su nombre significa el monstruo del agua. Pero los científicos del mundo entero lo llaman de otra manera. Lo llaman el animal más extraordinario que ha existido en la historia de la biología. Esta noche les vamos a contar todo, porque este animal mexicano tiene una capacidad que ningún otro ser vivo en el planeta posee de la misma manera, porque los laboratorios más importantes del mundo llevan décadas estudiándolo, porque los gobiernos, los médicos y los investigadores hablan de él como la posible respuesta a enfermedades que hoy parecen incurables. ¿Y por qué, a pesar de todo eso, este animal está al borde de desaparecer para siempre? Quédense con nosotros, porque lo que van a escuchar los próximos 60 minutos los va a dejar sin palabras. Antes de hablar de sus poderes, necesitamos conocerlo. El ajolote es un anfibio, una especie de salamandra que existe únicamente en México. Y decimos únicamente en México porque no existe en ningún otro lugar del mundo de manera natural. Su hogar original fue el sistema de lagos que existía debajo de lo que hoy es la Ciudad de México. Un sistema de lagos que los aztecas llamaron Texcoco, Xochimilco, Chalco, Xaltocán. Hoy, de todo ese sistema de lagos, prácticamente solo queda Xochimilco. Y ahí, en ese pequeño rincón de agua que sobrevive entre la ciudad más grande de América Latina, todavía vive el ajolote. Cuando uno lo ve por primera vez, parece que alguien lo inventó. Tiene el cuerpo de una salamandra, pero sus branquias están afuera, como pequeños abanicos de color rosa o rojo que le rodean la cabeza. Tiene 4 patas pequeñas, una cola larga, y una expresión en el rostro que muchos describen como una sonrisa permanente. Sí, el ajolote parece estar siempre sonriendo, pero detrás de esa sonrisa, hay algo que la ciencia moderna todavía no termina de explicar completamente. El ajolote puede regenerar partes de su cuerpo, no cualquier parte, sus extremidades, sus pulmones, su médula espinal, y sí, escucharon bien, su corazón, su cerebro. Si a un ajolote le cortan una pata, le vuelve a crecer. Si le dañan el corazón se repara solo. Si le extraen parte del cerebro, el cerebro se reconstruye, no con tejido de cicatriz, no como una herida que sana y deja marca, sino tejido completamente nuevo, funcional, como si nunca hubiera sido dañado. Los científicos llevan más de 150 años intentando entender cómo lo hace. Y aunque han avanzado mucho, todavía hay partes de ese misterio que no han podido descifrar por completo. Porque lo que hace el ajolote desafía todo lo que creíamos saber sobre la biología. Para entender al ajolote, hay que regresar al principio, mucho antes de que llegaran los españoles, mucho antes de que existiera la Ciudad de México tal como la conocemos hoy. Cuando el Valle de México era un gran sistema de lagos, el ajolote ya estaba ahí. Los aztecas, los mexicas, conocían muy bien a este animal. Lo llamaban axolotl, que en náhuatl puede traducirse como monstruo del agua, o también como el que tiene el don del agua. Para ellos, el ajolote no era simplemente un animal. Era sagrado. Estaba relacionado con Xolotl, el dios de los relámpagos, el dios guía de los muertos, el que acompañaba al sol en su viaje por el inframundo. Según la leyenda azteca, Xolotl fue enviado por los dioses para ser sacrificado, como todos los dioses lo fueron para crear el nuevo sol. Pero Xolotl tuvo miedo, y en lugar de entregarse, huyó. Primero se convirtió en una planta de maíz, luego en una planta de maguey, y cuando ya no tuvo a dónde huir, se lanzó al lago, y se convirtió en ajolote. Ahí fue donde los dioses lo encontraron. Puede ser una ilustración animada si el presupuesto lo permite. Para los mexicas, el ajolote era literalmente un dios transformado, un ser que había elegido el agua sobre la muerte. Y quizás, sin saberlo,
Los aztecas habían notado algo que los científicos tardarían siglos en confirmar: que este animal tenía una relación especial con la vida y con la muerte, una capacidad para sobrevivir que ningún otro ser en el lago poseía igual. Cuando los conquistadores españoles llegaron a México en el siglo XVI, quedaron asombrados con muchas cosas que encontraron: los mercados de Tlatelolco, los templos, el sistema de chinampas, y también los animales extraños que vivían en los lagos. Los cronistas de la conquista describieron al ajolote con palabras llenas de asombro. Francisco Hernández, el médico personal del rey Felipe II de España, fue uno de los primeros europeos en describirlo de manera formal. Hernández viajó a México en la segunda mitad del siglo XVI para estudiar la naturaleza del Nuevo Mundo, y cuando se encontró con el ajolote, supo que estaba ante algo diferente. Lo describió detalladamente. Habló de sus branquias externas, de su forma peculiar, pero en ese momento, nadie sabía todavía lo que escondía. El momento que cambió todo llegó en el año 1863. Un grupo de ajolotes fue enviado desde México a París. 6 ejemplares, en total, llegaron al Museo Nacional de Historia Natural de Francia. Y lo que sucedió en ese laboratorio parisino sacudió al mundo científico de la época. El científico francés Auguste Dumeril fue el encargado de estudiarlos. Y mientras los observaba, ocurrió algo que nadie esperaba. Algunos de los ajolotes comenzaron a transformarse. Perdieron sus branquias externas. Desarrollaron pulmones más funcionales. Cambiaron su piel. Se convirtieron en salamandras terrestres. Dumeril no podía creerlo. Había descubierto algo que en biología se llama neotenia. Neotenia es una palabra que puede sonar complicada, pero es un concepto bastante sencillo. Significa que un animal se queda para siempre en una etapa juvenil de su desarrollo. Es como si imaginaran un renacuajo que se convierte en rana cuando crece. Pues el ajolote nunca se convierte en rana. Se queda renacuajo toda la vida. Pero un renacuajo adulto, que se reproduce, que vive décadas, conserva sus branquias externas, su cola, su cuerpo acuático, aunque ya es un adulto completamente capaz de reproducirse. Y esa característica, ese quedarse en un estado permanentemente joven, parece estar directamente relacionada con su increíble capacidad de regeneración. Desde ese momento, Europa no pudo dejar de hablar del ajolote. Laboratorios en Alemania, Austria, Reino Unido y Estados Unidos comenzaron a solicitar ejemplares. El pequeño animal del lago mexicano se convirtió en uno de los animales más estudiados de la historia de la ciencia. Y con razón. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede un animal reconstruir su propio corazón? ¿Cómo puede regenerar su cerebro sin perder sus recuerdos, su comportamiento, su personalidad? La respuesta está en las células. Cuando el ajolote sufre una lesión, algo extraordinario ocurre en las células del área dañada. En la mayoría de los animales, incluyendo los seres humanos, cuando una célula adulta ya se especializó, ya no puede volver atrás. Una célula del músculo cardíaco ya es eso para siempre. No puede convertirse en otra cosa. Cuando se daña, el cuerpo intenta reparar el daño, pero con cicatriz, con tejido fibroso que no tiene la misma función. Por eso, cuando un ser humano tiene un infarto, el corazón no se repara perfectamente. Queda tejido dañado para siempre. Pero en el ajolote, ocurre algo diferente. Las células adultas del área dañada retroceden. Se desdiferencian, dicen los científicos. Es decir, regresan a un estado más primitivo, casi como el estado de células madre. Y desde ese estado, vuelven a desarrollarse. Se especializan de nuevo. Forman el tejido que hace falta. Y lo hacen perfectamente. Sin cicatriz. Sin tejido fibroso. Tejido nuevo, funcional, idéntico al original. Los experimentos con el corazón del ajolote son quizás los más sorprendentes de todos. Los investigadores han extraído hasta un 20% del tejido cardíaco del ajolote. En un ser humano, eso sería catastrófico. En el ajolote, en cuestión de semanas, ese tejido se regenera. El corazón vuelve a funcionar de manera normal. El animal sigue vivo, activo, como si nada hubiera pasado. Pero si el corazón ya es increíble, lo que pasa con el cerebro es todavía más difícil de creer. Los científicos han dañado partes del cerebro del ajolote deliberadamente,
en experimentos controlados. Partes del cerebro asociadas a funciones específicas. Y lo que han observado es que esas partes se reconstruyen. Las neuronas dañadas se regeneran. Las conexiones se restablecen. Y el animal recupera las funciones que había perdido. Piensen en lo que eso significa. En todo el mundo, millones de personas viven con daño cerebral que no tiene cura. Accidentes cerebrovasculares, lesiones, enfermedades degenerativas. Y aquí, en México, en las aguas de Xochimilco, hay un animal que regenera su cerebro. En el año 2018, los científicos lograron algo que parecía imposible. Lograron mapear el genoma completo del ajolote. Y lo que encontraron los dejó sin palabras. El genoma del ajolote es el más grande que se ha secuenciado de cualquier animal. 10 veces más grande que el genoma humano. 10 veces. Contiene miles de genes que en otros animales simplemente no existen. O que en nosotros están presentes pero inactivos. Como si estuvieran dormidos. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo es: ¿podemos despertar esos genes en los seres humanos? Esto no es información preliminar. Esto no son especulaciones. La comunidad científica internacional ha confirmado las capacidades regenerativas del ajolote mediante décadas de investigación documentada. El Instituto Max Planck de Alemania, la Universidad de Viena en Austria, la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y aquí en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Todos ellos han publicado estudios que confirman lo que les estamos contando. Los investigadores han confirmado que el ajolote puede regenerar sus 4 extremidades completas: la cola, los pulmones, el corazón, la médula espinal, partes del cerebro, incluso partes del ojo. Todo esto documentado, verificado, publicado en revistas científicas revisadas por expertos. Los investigadores han identificado algunas de las moléculas que parecen estar detrás de este proceso. Proteínas que se activan inmediatamente cuando el ajolote sufre una lesión. Señales químicas que le dicen a las células: regresa al principio, reconstruye. Una de las más estudiadas es una proteína que los científicos llaman MARCS. Esta proteína parece ser una especie de interruptor que activa el proceso de regeneración. Y lo más impresionante es que esta proteína también existe en los seres humanos. En nosotros está presente, pero en nosotros está apagada. Entonces la pregunta deja de ser: ¿puede el ajolote regenerar tejidos? Esa pregunta ya tiene respuesta: sí puede. La pregunta ahora es: ¿podemos los seres humanos aprender a hacer lo mismo? ¿Podemos activar esos mecanismos que están dormidos en nuestro propio cuerpo? Los médicos e investigadores hablan de varias áreas donde el estudio del ajolote podría cambiar la medicina tal como la conocemos. Primero, las lesiones de médula espinal. Hoy, una persona que queda paralizada por un accidente en la columna vertebral, en la mayoría de los casos, esa parálisis es permanente. Si logramos entender cómo el ajolote regenera su médula espinal, podría abrirse la posibilidad de tratar esas lesiones. Segundo, las enfermedades del corazón. Los infartos dejan tejido muerto en el corazón que no se recupera. Si pudiéramos activar en el corazón humano los mismos mecanismos que usa el ajolote, eso cambiaría millones de vidas. Tercero, las enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer, el Parkinson, enfermedades que hoy no tienen cura, que afectan a millones de adultos mayores en México y en todo el mundo. Si logramos entender la regeneración neuronal del ajolote, podríamos encontrar caminos hacia tratamientos que hoy no existen. Estamos hablando de posibilidades, de caminos que apenas se están abriendo, pero son caminos reales, basados en ciencia real. Y empezaron aquí, en México, en las aguas de un lago que está desapareciendo. Y aquí viene la parte que más duele, la parte que quizás sea la más importante de todo lo que les hemos contado esta noche. El animal que podría ayudar a curar el corazón humano está muriendo. El animal que podría ofrecer respuestas para el Alzheimer y el Parkinson está en peligro de extinción. El animal más estudiado de la biología moderna podría desaparecer antes de que terminemos de entenderlo. El ajolote silvestre, el que vive libre en la naturaleza,
Es hoy uno de los animales más amenazados del planeta. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como en peligro crítico de extinción. Eso significa que está justo antes de la categoría más extrema, extinto en vida silvestre. Hace apenas unas décadas, en los años 70, los científicos estimaban que había miles de ajolotes por kilómetro cuadrado en Xochimilco. Hoy, los estudios más recientes reportan niveles dramáticamente más bajos. Tan bajos que hay momentos en que los investigadores realizan búsquedas de varios días en los canales de Xochimilco y no encuentran ninguno. Las razones son varias, y todas tienen que ver con lo que el ser humano ha hecho al lago. Primero, la contaminación. Las aguas de Xochimilco reciben descargas de aguas residuales, pesticidas y desechos que destruyen el ecosistema. Segundo, la pérdida de hábitat. La mancha urbana de la Ciudad de México ha consumido la mayor parte del sistema de lagos. Lo que antes era un inmenso sistema acuático, hoy es apenas un fragmento rodeado de concreto. Tercero, las especies invasoras. Cuando introdujeron peces ajenos a la región como la carpa y la tilapia, esos peces comenzaron a comerse los huevos del ajolote y a competir por su alimento. El ajolote no tenía defensas para eso. Y cuarto, la sobreexplotación. Durante siglos, el ajolote fue parte de la dieta en México. Y aunque hoy está protegido, el comercio ilegal todavía persiste. Los expertos plantean básicamente dos escenarios posibles. El primero, el más preocupante. Si no se toman medidas urgentes y efectivas, el ajolote silvestre podría desaparecer en pocas décadas. Quedarían solo los que viven en laboratorios y acuarios. Pero el ajolote de laboratorio no es igual al ajolote silvestre. Es diferente genéticamente. Ha evolucionado de manera distinta después de generaciones en cautiverio. Si perdemos al ajolote silvestre, perdemos siglos de información genética irrecuperable. Información que podría ser clave para la medicina del futuro. El segundo escenario, el que los científicos y conservacionistas trabajan para lograr. Es posible salvar al ajolote. Los esfuerzos de conservación en Xochimilco están dando resultados en algunas áreas. Grupos de científicos, junto con los chinamperos, los agricultores tradicionales del lago, están trabajando para restaurar zonas del hábitat, para limpiar el agua, para controlar las especies invasoras, para criar ajolotes en condiciones que permitan su reintroducción. El gobierno mexicano tiene al ajolote en su lista de especies bajo protección especial. Y organizaciones internacionales están apoyando los esfuerzos de conservación. Todavía hay tiempo, pero el tiempo se está acabando. Esta noche hemos hablado de ciencia. Hemos hablado de historia. Hemos hablado de un animal extraordinario que vive en México y que tiene el potencial de cambiar la medicina mundial. Pero también hemos hablado de algo más. Hemos hablado de nosotros mismos. El ajolote lleva millones de años en este planeta. Sobrevivió a los cambios climáticos. Sobrevivió a las glaciaciones. Sobrevivió a la conquista. Sobrevivió a siglos de transformación del paisaje mexicano. Pero quizás no pueda sobrevivir a la velocidad con que estamos destruyendo el mundo en que vivimos. Hay algo profundamente irónico en esta historia. El animal que regenera su propio corazón, lo estamos matando nosotros. El animal que podría ayudarnos a curar nuestro cerebro, lo estamos dejando morir. El monstruo sagrado de los aztecas, el que el dios Xolotl eligió ser para escapar de la muerte, hoy necesita que nosotros lo salvemos a él. Quizás se pregunten, ¿y yo qué puedo hacer? Soy una persona común. No soy científico. No soy político. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar al ajolote? Les decimos, más de lo que creen. Primero, informarse. Lo que ya están haciendo esta noche. Cuando uno conoce la historia, no puede ignorarla. Segundo, hablar de esto. Con sus hijos. Con sus nietos. Con sus vecinos. Las causas que más han avanzado en la historia empezaron con personas hablando entre sí. Tercero, apoyar a las organizaciones que trabajan en la conservación de Xochimilco y del ajolote. Hay grupos de científicos, de jóvenes, de chinamperos, que dedican su vida a esto, y necesitan que más personas los conozcan. Y cuarto, recordar que el ajolote es México. Es nuestro. Es parte de nuestra historia, de nuestra identidad, y merece que lo protejamos.
Hace miles de años, los aztecas vieron en el ajolote a un dios que eligió vivir en el agua, un ser que escapó de la muerte, un ser que se transformó para sobrevivir. Hoy, los científicos del mundo entero ven en el ajolote algo igual de poderoso, la posibilidad de que el ser humano aprenda a sanar lo que creía que no tenía cura. Este pequeño animal, que sonríe bajo el agua en los canales de Xochimilco, carga sobre sus branquias rosas el peso de millones de esperanzas. La esperanza de los pacientes que esperan un tratamiento. La esperanza de los científicos que buscan respuestas. La esperanza de México de proteger algo que es profunda, irremediablemente suyo. Cuídenlo. Cuéntenle a alguien lo que aprendieron hoy. Y la próxima vez que vean una imagen de este animalito que siempre parece estar sonriendo, recuerden todo lo que escondía esa sonrisa.